Continuamos con el presidente Felipe González, con quien cerramos esta gira en España, probablemente el más conocedor de nuestra realidad, el más vinculado con esta realidad que vivimos y la que vivimos antes. Y la pregunta que quedó en el aire es el papel de Rodríguez Zapatero, presidente González. Pues sí, es una pregunta complicada, sobre todo para mí, porque es mi amigo y además es compañero de mi partido. Ahora, yo excluiría lo que algunas veces se dice, usted mismo lo plantea. No, desde luego no creo que haya ninguna razón económica. Yo no he hablado con él de Venezuela, cosa que les cuesta trabajo creer a todo el mundo, pero no he hablado con él. Él está yendo a Venezuela, que yo sepa, desde diciembre de 2015, cuando estuvo en una especie de veeduría internacional, no muy segura, pero en fin, de aquellas elecciones que ganó la oposición. Y después de eso ha estado mediando en nombre de UNASUR. Y cuando esa mediación, digamos, acabó, se retiró el Vaticano, que hace ya un año y pico, pues también se apearon Martín Torrijos y Leonel Fernández, y ha seguido, José Luis Rodríguez Zapatero ha seguido en esa mediación, que no es. Yo personalmente, lo digo para no entrar en más detalle, yo no lo entiendo. No entiendo porque me parece tan evidente que desde las 24 horas después de perder las elecciones a la Asamblea Nacional, Maduro empezó la maquinaria de un golpe de Estado permanente para anular ese proceso electoral, para imponer un Tribunal Supremo absolutamente prevaricador, vendido al gobierno, para controlar el Consejo Nacional Electoral, pero a partir del día siguiente, que eligieron en ese mes, con ya una asamblea saliente, vencida, desde ese momento empezó el golpe de Estado. Golpe de Estado contra sí mismo, contra el propio Constitución bolivariana, que se completa a final de julio del año pasado con la llamada Asamblea Nacional Constituyente, que es un bodrio no representativo que vulnera cualquier tipo de norma democrática de sufragio universal. Entonces yo no lo entiendo el papel ese que me dice, ni creo que sea en este momento importante, lo más importante, ver si hay esperanza para que tanto la comunidad internacional como la oposición recupere la unidad en una plataforma firme en la que no padezcan lo que creo que a veces padecen, y lo comprendo, el síndrome de Estocolmo que dicen, ¿no? Estar apretados, reprimidos. Porque hoy, precisamente cuando estamos conversando con el presidente, la Comunidad Europea insta a elecciones libres en Venezuela. De lo contrario, y cito textualmente, está lista para reaccionar en caso contrario, pues en caso contrario de unas elecciones libres. Esto es que advertencia, amenaza, van a venir otras medidas, o es simplemente un saludo a la bandera. ¿Usted? No es solo un saludo a la bandera, no. Vamos a ver, el aislamiento de Venezuela es real. El aislamiento, es más, les diré algo que es poco conocido. En estas últimas negociaciones, por llamarle de alguna manera, que se han producido en República Dominicana, en ese diálogo, el documento que presentaron los cancilleres en diciembre, miren la fecha que le estoy hablando, ese documento incluía no solo a los cancilleres de México y de Chile, incluía también al canciller de Nicaragua y al de Bolivia, y todos estaban de acuerdo en un marco de acuerdo, de pacto, en el que había elecciones de verdad con garantías. No esta que trabajan. No, esto es una broma, esto es una burla. No, esto es una burla, vamos a ver. Ahora se está cumpliendo algo que ha reiterado
con su estilo Maduro varias veces, y que no nos lo creemos, aunque lo dice y lo reitera, dice, nunca convocaré unas elecciones, nunca más convocaré unas elecciones para perderlas. Eso lo ha hecho con toda claridad. Entonces, claro, como no le prestamos atención, parece que son cosas de Maduro, pero bueno, ahí había exigencia de que no hubiera inhabilitado ni presos políticos, que hubiera la oportunidad que volvieran del exilio y que hubiesen condiciones electorales como un cambio en el Consejo Nacional Electoral y tiempo para que la observación internacional fuera en serio. Ese documento, cuando lo recibió el gobierno, no dijo que no, dijo que lo iba a revisar, y la revisión que hizo es el bodrio ese que ha obligado a la oposición a decir, y digo, cuando digo obligado, que tenía muchas ganas de firmar un acuerdo, ha obligado a la oposición a decir que no. Por fortuna la oposición no, por mucho que la presión, no se puede convertir en avalista de 6 años más de Maduro en el caso de que esas elecciones se produzcan con el acuerdo, digamos, de la oposición, sabiendo que no cumplen las reglas mínimas. Ahora, ¿eso significa que no se van a producir? Puede que convoquen elecciones. El otro día leí con emoción a Laureano Márquez, le mandaba una carta a Zapatero, y decía, bueno, si usted viene de observador de Naciones Unidas, con esa gracia amarga que tiene ahora Laureano, pues no va a tener mucho problema como observador, salvo que Maduro se haga trampas a sí mismo, no va a tener mucho que contrastar, ¿no? Estamos en una situación muy dramática. La social, la económico-social y la de seguridad es una situación muy dramática. Hay que pensar que este es el segundo país del mundo, muertes violentas por habitante, ¿no? Que compite ahí a veces con El Salvador o con Honduras. Es muy, muy, muy dramático. Y un país tan rico, con tantas posibilidades, que está sometido a la extrema pobreza. Se están muriendo los niños de enfermedades que habían desaparecido hace tiempo, que no se atienden en los hospitales. Es que está reventando la frontera colombiana porque hay muchas mujeres que tienen que ir a parir a Colombia. Pues no pueden quedarse allí, ¿no? Claro, es una situación... Hay que recordar que, al contrario, durante muchos años ha habido un flujo de colombianos yendo hacia Venezuela. Se estimó en un momento casi más de 2 millones. Sí, 2 millones y pico pasaron al final de los años 90 y a principios del 2000 pasaron muchos venezolanos. Digo, muchos colombianos a Venezuela, buscando una oportunidad de supervivencia y huyendo de la violencia. Y ahora el flujo se está dando al revés. Bien, tengo que hacer la segunda pausa de este programa, pero dejo una pregunta al aire que produce cierta reacción ambivalente. El papel de los militares en este proceso. Breve pausa, Felipe González.